Un cordial saludo con todos. Yo soy Pamela Rivera Daza y el día de hoy voy a realizar mi entrevista para mi tesis que se titula Causas y consecuencias de exigir la acreditación de propiedad del terreno superficial y titularidad de la concesión minera en el proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales en la región de Arequipa en el periodo del 2022. Para ello, mi entrevista va a realizarla el doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. El doctor ha sido viceministro de Gestión Ambiental, es experto en Derecho y Gestión Ambiental, abogado por la PUC, vicepresidente de la primera Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente, coordinó por el Perú la evaluación de desempeño ambiental del Perú en el 2003 al 2013 a cargo de OCDE y CEPAL, fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente, fue integrante de la comisión que propuso la creación del Ministerio del Ambiente, fue secretario técnico de comisión que elaboró la Ley General del Ambiente. El día de hoy vamos a realizarle a él nuestra encuesta. Empiezo leyendo la primera pregunta. Sería, ¿conoce usted la diferencia entre pequeña minería y minería artesanal? Sí, efectivamente, en la legislación minera existe una diferenciación entre escalas de la actividad, ¿no?, que están en función al volumen de producción, al área donde se realiza la actividad, ¿no?, entre otras condiciones que permiten efectivamente establecer niveles de exigencia y además también procesos para el otorgamiento de derechos y el cumplimiento de una serie de obligaciones, ¿no? Esta categorización ha ido precisándose, ¿no?, y a su vez ha determinado también competencias institucionales a cargo de determinado tipo de categoría de actividad minera, ¿no? Y en la cual se distribuye entre a nivel de gobierno nacional y gobierno regional, ¿no? Eso en lo que se refiere a la cuestión minera, en la cuestión de competencias, digo, en materia minera, competencias en materia laboral, en materia ambiental, ¿no? Todo lo cual efectivamente establece una diferenciación que además está en función al nivel de impacto, ¿no?, que tiene cada categoría de la actividad minera. Correcto, doctor. ¿Cuáles son para usted las bondades del proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal? Bueno, las bondades del proceso de formalización es que permite dar seguridad jurídica a, a quienes operan y a quienes pueden estar impactados por la operación. Y a su vez, porque en una actividad de riesgo como es la actividad minera, requiere que ésta cumpla con un conjunto de requisitos en materia precisamente de seguridad minera, en materia ambiental, en materia laboral, en materia de, además, en cuanto a lo que se refiere a los títulos habilitantes, el tema de propiedad, en fin, los requisitos básicos de una actividad de riesgo como la actividad minera. Y por lo tanto, los procesos de formalización apuntan a que la actividad cumpla con estos requisitos, sea lo más eficiente, ¿no?, y sostenible y rentable posible, ¿no?, sin dañar a terceros, es decir, sin que la actividad genere, externalice costos de diverso tipo a terceros, y además asegurando de que la renta generada se transfiera al país y al entorno en donde se opera, ¿no? Es decir, también hay una formalización de tipo tributario, ¿no? Esas son las bondades. Ahora, sin embargo, hay que tener en cuenta de que de lo que lo, lo realmente importante es de que el acceso a las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos minerales, sea cual sea la categoría,
debe ser un acceso ordenado, ¿no? En donde se solicita el acceso, el Estado en el nivel que corresponda revisa y otorga. Algo pasó. ¿Estás? Sí, ahora sí lo escucho, doctor. Sí, sí, sí lo estoy escuchando. Entonces, y otorga, ¿no es cierto? A diferencia de lo que lamentablemente ocurre, que es primero ocupan y luego buscan la formalización. Eso genera una serie de conflictos y controversias en el territorio, ¿no? Entonces debe, digamos, el proceso de formalización debe tener un periodo, combinarse ahí y cualquier otro ya solicitante, ¿no? De cualquier categoría debe seguir el proceso normal, el regular, que es el de, antes de realizar la actividad, pues obtener la autorización, porque se trata de recursos de todos los peruanos, ¿no? Y además se trata de que a través de los procesos de autorización respectiva se asegure que están cumpliendo con los requisitos de seguridad y, en fin, todo lo demás que he señalado, para el efecto de que no cause daño a terceros, no cause daño al ambiente, no cause daño a la salud, porque se trata de una actividad de significativo riesgo, que Correcto, tiene que doctor. ser consecuencia supervisada, ¿no? por el Estado. De acuerdo, doctor. Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué deficiencias ha notado en el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal? Creo que la principal deficiencia tiene que ver con la carencia de recursos técnicos y presupuestales para asegurar un proceso de formalización efectivo. Junto con ello también una asistencia financiera para que la formalización y técnica, para que la formalización cuente entonces con las capacidades necesarias, ¿no? Esto es yo diría que lo central. Y lo otro, yo diría también tiene que ver con, en algunos casos, con limitada priorización política por parte de algunos gobiernos regionales para ejecutar la tarea que corresponde, ¿no? En algunos casos, inclusive, ha habido gobiernos regionales de abierta oposición al proceso de formalización, no formalizó ninguno, argumentando pretextos, ¿no? Cuando en otros casos sí se había producido un avance, ¿no? Creo que una parte importante también es el de no haber impulsado más casos de formalización colectiva, ¿no? Y creo que el tema además apunta a que la formalización no puede ser entendida a una formalización de papel, ¿no? En donde solamente se obtiene un documento, pero que no se producen cambios efectivos en la práctica. Y resulta ahí, entre otros elementos sustantivos, por ejemplo, el que la formalización implique un cambio de práctica tecnológica en donde se elimine el uso del mercurio, por mencionar uno de los elementos, ¿no? No puede aceptarse pues un proceso de formalización en donde implica un cambio en este punto, por ejemplo, porque el mercurio está probado, ¿no? Los enormes daños que causa al ambiente y a la salud, ¿no? Y esto, consecuencia, debe ser una evidencia de que del indicador de éxito del proceso de formalización. Y así hay otros más, ¿no? Pero en esencia, yo creo que lo que debemos apuntar como lección aprendida es que se debe avanzar a un proceso de formalización efectiva, de cambio de prácticas efectivas, y que se asegure en consecuencia una mayor eficiencia, una mayor calidad ambiental, una mayor eh, eh, contribución de este proceso de formalización al desarrollo sostenible de los territorios de donde operan, que son muchos en el país. Y darle seguridad jurídica al operador, ¿no? Que no esté ahí con incertidumbres. De acuerdo, doctor. Nuestra cuarta pregunta sería, ¿qué logros ha observado desde la aplicación del proceso de formalización minera integral de los pequeños mineros y mineros artesanales? Bueno, creo que en primer lugar el hecho de que hay
varios casos, ¿no?, de mineros artesanales y pequeños mineros que han logrado cambiar la práctica, asegurando una práctica eficiente, segura, saludable, sostenible, ¿no?, eliminando, por ejemplo, el uso de mercurio. Ahí existen plantas en ese sentido en diversos lugares, ¿no? Creo que otro logro es el que también en varios casos no solamente han logrado la formalización, sino también han logrado un nivel de certificación que les permite efectivamente comercializar el oro a empresas que no solamente certifican, sino además pagan más por ese oro certificado, que implica una gestión ambiental, gestión general, integral de las operaciones, que acredita determinados requisitos sociales, ambientales, tecnológicos, ¿no?, y que efectivamente eso genera además una mayor rentabilidad para las operaciones. Otro logro creo que es importante, el que se ha mostrado que es posible, ¿no es cierto?, realizar la actividad sin causar daño a terceros, ¿no?, a través de un proceso de formalización efectivo. Y creo que los procesos de formalización colectiva, en varios casos también han demostrado sus ventajas, ¿no?, porque ahorran costos, en la medida en que son operaciones vecinas, tienen un manejo colectivo en determinados aspectos, repito, ahorran costos y generan, hacen más viable, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los requisitos exigidos. Correcto, doctor. Y a su parecer, ¿en qué escenarios operan los pequeños mineros y mineros artesanales informales respecto a la propiedad de terreno superficial o titularidad de la concesión minera? Sí, hay que tener en cuenta que son dos tipos de derechos, ¿no?, que son complementarios, pero son distintos, ¿no? Porque claro, digamos, el requisitos del proceso de formalización básicos son el tema de propiedad y el requisito también de tener la concesión otorgada por el Estado, ¿no?, que es un título para el ejercicio, un título habilitante, ¿no?, que otorga el Estado, pero sujeto, sin embargo, a que el ejercicio de la actividad esté en cumplimiento de algunos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la propiedad, ¿no? Es el Estado que es el que tiene el dominio de los recursos, ¿no es cierto?, otorga mediante la concesión un título habilitante para que una persona opere, ¿no? Pero claro, no es que inmediatamente con la concesión ya puede operar, sino tiene que cumplir diversos requisitos, ¿no? Y una de ellas es la propiedad. Entonces la formalización tiene estos dos requisitos, entre otros, que son, yo diría, mínimos, básicos, ¿no? Porque claro, uno no puede pretender recibir la formalización, ¿no?, un registro, una constancia de que está formalizado si es que está operando en, una zona que es de propiedad de otra persona, de otro. Estaría afectándose el derecho de esa persona, que probablemente también puede ser otro minero, ¿no? O puede ser otra persona que tiene otro derecho, que ejerce otra actividad, no sé, por ejemplo, forestal, agroforestería, etcétera, como ocurre en zonas amazónicas, ¿no? O una concesión ecoturística, por ejemplo, también hay casos, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué cosa establece la legislación sobre ese tema? Dice, bueno, aquel que está en proceso de formalización y que está en una zona que es propiedad de otra, lo que tiene que hacer es o adquirir esa zona, esa propiedad, o establecer un contrato con el propietario que acredite que está autorizando el uso de ese territorio, de ese bien, ¿no?, para los fines de la persona que está en proceso de formalización. Caso contrario es inviable, no hay forma, ¿no? Porque si no el Estado estaría reconociendo derecho por un lado y reconociendo otro derecho encima y generando un caos, ¿no? Y afectando diversos principios y derechos constitucionales, además, ¿no?, que tiene la persona, que entre otros es el derecho a la propiedad, ¿no?
Este, y el tema de la concesión es lo mismo. Si el Estado ya ha otorgado la concesión, ese título habitante, a una persona, y hay otro que quiere aprovechar los recursos dentro de esa misma concesión, tiene que establecer un arreglo con el que ya ha recibido la concesión, el título habilitante. Entonces, y claro, esta es una situación que está afectando a muchos casos de mineros que están en proceso de formalización. Y algunos dicen hay que eliminar, simplificar requisitos. Yo pregunto, ¿es posible eliminar ese requisito? ¿Es posible generar una situación de caos jurídico y inseguridad jurídica para cualquier operador, ¿no es cierto? En donde el Estado otorga la concesión, pero luego también vía proceso de formalización otorga, regulariza algo que es ilegal porque está en una situación que sobrepone, contradice el derecho ya otorgado antes. Entonces, tiene que haber por lo tanto, lo que se promueve en las normas de formalización es que haya un entendimiento. Y se señala además que los gobiernos regionales pueden cumplir un rol ahí para mediar, etcétera, pero claro, hay un límite, porque finalmente el propietario, el concesionario, es el titular, y es este que finalmente decide, ¿no? Hay en la realidad, además, sin embargo, una multitud de situaciones, ¿no? En donde también uno puede, hay que señalar eso, que el propietario, digamos, denuncia una invasión, ¿no es cierto?, de terceros, pero en realidad no se trata de hay casos de invasión, realmente, ¿no? Pero hay casos también donde entra terceros llamados por el propietario para que realicen la explotación, denuncia invasión y se produce en consecuencia una especie de ilusión de los requisitos legales, ¿no? Pero que en realidad es una especie de, ¿no? Entonces, hay de todo, pero lo que hay que tener claro es de que esos requisitos son, son básicos, ¿no? Son básicos, así como los otros, ¿no? Contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado que asegure un proceso de adecuación, ¿no? Es otro requisito básico, ¿no? Y que incluya los temas de el uso del agua, etcétera, ¿no? Que son requisitos básicos, vuelvo a señalar. Entonces, este, um, creo que aquí debemos ser conscientes de que el proceso de formalización debe probablemente innovar a unos mecanismos de concertación, ¿no es cierto? Pero pretender eliminar esos requisitos es algo inconstitucional. De acuerdo, doctor. Sobre ello quería comentarle algo. Por ejemplo, estuve haciendo algunas entrevistas a algunos mineros informales de la parte de Secocha y muchos de ellos me comentaban de que ellos se querían formalizar, sin embargo, no eran dueños de, del terreno superficial, ¿no? Por ello no podían acreditar su titularidad y que los dueños, digamos, de estos terrenos eran, digamos, mineras o terceros, ¿no? O X personas. Y muchas veces cuando conversaban con ellos, les decían que sí les iban a hacer, verbalmente acordaban algo, ¿no? Digamos, tú vas a explotarla por este tiempo y me vas a pagar tanto y también van a entrar ciertas empresas, o sea, al mismo tiempo que tú estás explotando y va a ser de esta manera, ¿no? Y ellos me decían, nosotros queremos formalizarnos, pero no sabemos cómo, o sea, no llegan a un acuerdo con nosotros y no podemos, por lo tanto, formalizarnos. Queremos, ¿no? Estamos en el Reinfo, pero no tenemos cómo llegar a un acuerdo con estas personas. De repente sobre ello, me pueda comentar, vienen estas dos siguientes preguntas. Una es respecto a la acreditación de la propiedad del terreno superficial y otra es sobre acreditar, en este caso, la titularidad de la concesión minera. Entonces ahora la voy a leer, pero de repente también me puede guiar dentro de esta entrevista sobre eso. La siguiente pregunta sería, ¿qué impactos o efectos tiene, ¿no? Exigir como requisito la acreditación de la propiedad del terreno superficial en la culminación del proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales? Sí, mire, esta situación este, se- puede llevar efectivamente a una diversidad de escenarios, digamos, ¿no? Uno de ellos es el que acabas de mencionar, ¿no? En donde están ocupando en propiedades ajenas y concesiones ajenas, ¿no? Sin embargo, los titulares hacen un arreglo muy informal, ¿no?
en donde inclusive es posible, en donde inclusive uno puede considerar que ese arreglo es totalmente ilegal en la medida en que no tienen la autorización para realizar la actividad todavía, porque repito, el hecho de que sea propietario y tener la concesión no significa que ya puede ejecutar la operación, iniciar la operación. Hay que concluir otros requisitos establecidos en la legislación minera para que el Estado autorice el inicio de operaciones. Esto ocurre en todas las categorías, ¿no? Entonces, pero sin embargo, y bueno, lo que están haciendo es que personas que no tienen derecho alguno sobre la propiedad y tampoco sobre concesión, ejecuten las actividades y estableciendo un arreglo de distribución de la renta. Eso claramente es ilegal, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, no es esa la única situación, ¿no? Porque hay diversas posibles superposiciones, ¿no? Entre el titular minero, por ejemplo, que busca el acceso a la superficie, ¿no? Entonces, esa situación genera múltiples posibilidades, ¿no? Puede ser tierra del Estado, puede ser propiedad de una persona individual, puede ser titular una comunidad, un colectivo, etcétera, ¿no? O puede ser esa zona un bosque de producción permanente u otras definiciones, o zonas intangibles o prohibidas por justamente riesgo de desastres, como Secocha, por ejemplo. Entonces hay varias posibilidades, ¿no? Yo te voy a pasar un texto que lo hicimos hace algunos años ya, ¿no? Que es el de un informe sobre la lucha por la legalidad en la actividad minera, en donde, lo tengo actualmente en pantalla, en la página 41, te voy a recomendar que mires ahí alrededor de esa página, están los dilemas de la superposición, ¿no? Entre títulos habilitantes de concesión minera con otro tipo de concesiones y con diversas situaciones en cuanto a la superficie de la tierra, en cuanto a forma de acceso a la tierra, en cuanto a situaciones diversas sobre la tierra, porque hay diversas eh, características aquí, como bien conoces, ¿no? Por ejemplo, en la forma de acceso a la tierra puede haber sido por compra-venta, puede haber sido por arrendamiento, por servidumbre, por expropiación. En cuanto a la situación de la superficie de la tierra, puede haber tierra del Estado no registrada, tierra de IASA, tierra del Estado registrada en la superintendencia, tierra privada individual, tierra privada comunal. Y cada una de estas condiciones, entre otras que están en este cuadro, generan procesos específicos que debe seguirse para lograr la formalización, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para resolver caso por caso, ¿no? O tipos de casos, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que podría comentarte. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Que en las situaciones particulares, ¿no? Haya una orientación por parte sea del gobierno regional o sea del Ministerio de Minas para orientar esos procesos y avanzar en los procesos de formalización. Totalmente de acuerdo, doctor, y muchísimas gracias. Justo ahora lo estoy anotando. Entonces voy a revisar también ahora esta página 41 y de todas maneras voy a dar una leída a todo Sí, el texto. aquí Eh, al chat de ahorita, a ver Ujú. dónde está. No, en el WhatsApp te lo paso. Sí, no hay ningún problema. De acuerdo. Y nuestra última pregunta, que ya casi me la ha respondido, pero sin embargo, de todas maneras voy a terminar de leerla, es ¿qué impactos o efectos tendría exigir como requisito la acreditación, pero en este caso ya de la titularidad de la concesión minera en la culminación del proceso de la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales? Bueno, sí, ya lo he desarrollado, creo, lo he comentado, ¿no? Creo que Sí, este, es un derecho fundamental, derecho humano fundamental, establecido a nivel Naciones Unidas, a nivel interamericano, la Convención Interamericana, a nivel constitucional y en diversas normas, el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, si es que determinada persona, natural, empresa, comunidad campesina, comunidad nativa, quien fuese, tiene el derecho a la propiedad
y, y se pretende desconocer ese derecho para que un tercero que no tiene ese derecho avance con un proceso de formalización para realizar la actividad minera, que pueda tener o no la concesión, esa es otra cuestión adicional, ¿no? Sería afectar ese derecho humano. Eso es lo primero que hay que considerar, ¿no? La segunda cuestión, más de carácter ya institucional o de gobernanza, ¿no? Es que generaría pues un tremendo caos e inseguridad jurídica. ¿Qué persona, qué comunidad, etcétera, qué empresa se atrevería a invertir en una actividad que, por más artesanal, pequeña, requiere recursos y capital, va a invertir en una actividad que no sabe si más adelante cualquiera puede ocuparlo y solicitar una formalización pese a no ser propietario? Nadie. O sea, la actividad, porque es fundamental promover el desarrollo de la actividad minera, sostenible, responsable, social y ambientalmente, ¿no? Y que contribuya además con el desarrollo territorial, es decir, que tribute, ¿no? Y que además establezca una política de convivencia y no más bien generando daños a terceros, etcétera, como ocurre lamentablemente con la minería ilegal, ¿no? Y aquella minería no responsable, ¿no? Entonces, por esa razón es de que creo que es fundamental para asegurar la gobernanza y seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de una actividad como la minera, que tenemos importantes recursos en nuestro país, es darle la seguridad. Y además, eso tiene que ver además con la reputación del país y del sector. Porque si lo que vamos a ofrecer es un recurso que proviene de actividad contaminante, un recurso que proviene de una actividad que no respeta derechos fundamentales, un recurso que proviene de actividad además que genera una serie de otros delitos, ¿no? La minería ilegal está asociada también con otros delitos, ¿no? Trata de personas, etcétera, etcétera. En consecuencia genera que eso pierde atractivo, ¿no? Y tarde o temprano es una objeción, genera las objeciones, además también en el propio mercado, ¿no? Y además los daños son irreversibles, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por esa razón es que es fundamental tener conciencia de que hay que avanzar en los procesos de formalización hacia una actividad minera responsable, ¿no? Sostenible, y que haya una política efectiva de apoyo a ese proceso de formalización, con recursos, con acciones que acompañen, orienten, ¿no? Y que además se establezca una formalización con metas y plazos claros, es decir, no puede ser permanente, que se abre el reinfo otra vez y que se vuelve a abrir, ¿no? No, es que eso genera justamente esta situación de inseguridad y inestabilidad, porque efectivamente lo que debe haber el Estado es decir, en esas zonas hay posibilidades de hacer minería artesanal y pequeña. Abro procesos de licitación y concurso para que se presenten. Y se presenten. Y aquellos que se presentan, cumpliendo los requisitos, avanzan en el proceso de la actividad, con todo el respaldo y con toda la seguridad. Aquí estamos haciendo un proceso al revés. Ocupo como sea, exploto como sea y luego aspiro a que me formalicen pese a que no sea mi propiedad, no sea mi concesión, estar contaminando, sin contribuir, sin normas laborales de ningún tipo. Eso no es posible, pues. Eso es empezar mal, ¿no? Y debe haber, en consecuencia, un proceso de acceso regular, ¿no? Y claramente orientado por el Estado, sea por el Ministerio de Energía y Minas, con el concurso del resto de sectores que integran un conjunto de otras tareas, ¿no? El tema tributario, el tema ambiental, el tema laboral, etcétera, el tema de salud, ¿no? Que integran y dan condiciones específicas a la actividad minera y también, en fin, por parte de los gobiernos regionales correspondientes. Algo está sonando ahí, no sé qué cosa es. Sí, eh, por mi parte no es. Ya sí, no sé dónde, ya salió. Apareció y se fue.